Dios te bendiga, querido oyente y querido hermano. En esta mañana me iba a poner a trabajar en mi trabajo, pero Dios me hizo sentir en mi corazón que trajera esta palabra para tu vida, porque Él la trajo para mi vida. Pero sentí en mi corazón predicarla, porque es necesario, querido hermano y querido oyente, que estemos a cuentas con Dios, que estemos en paz con Dios. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea salva. Necesitamos la reconciliación con Dios todos los días, a todas horas, porque nosotros somos pecadores y nosotros le fallamos a Dios día y noche, pero abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, para que nos perdone nuestros pecados si nosotros los confesamos de corazón. Te invito a que escuches esta palabra y no la borres y compártela, porque es importante que todos sepamos que aún la sangre de nuestro Señor Jesucristo está viva y tiene el poder para perdonar los pecados. Quizás después de que venga por su iglesia, como nosotros lo estamos esperando, los que creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, después de que sea levantada la iglesia, entonces va a venir la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde ya no va a estar aquí la iglesia para predicarte la palabra, porque la iglesia de Cristo somos nosotros. Es todo aquel que ha entregado su vida a Cristo de corazón y ha confesado sus pecados ante Él y ha sido perdonado y lavado sus pecados. Por eso necesitamos nosotros como iglesia, querido hermano, predicar la palabra, predicar que aún todavía hay salvación de nuestras almas. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Todo aquel que escucha esta palabra o que ha escuchado palabra de Dios, pero ha endurecido su corazón, desgraciadamente caerá en el mal. Siempre estará el pecado ahí con la persona si no se arrepiente. Aquí hay dos cosas bien importantes, querido oyente. Dice que el que encubre su pecado, o sea, el que no lo confiesa, dice que no prosperará. Quizás estés prosperando aquí en el mundo temporalmente, pero llegará el momento en de que perderás todo y entonces vendrán las consecuencias. Por eso es importante que dice aquí que más el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No nada más es confesar el pecado, sino que también apartarte del pecado. O sea, no seguir haciéndolo en el mundo, apartarte del mundo. Dios perdona nuestros pecados si seguimos siendo pecadores, es verdad. Pero está hablando del pecado de que el que haces adrede, el que buscas el pecado para hacerlo, el que busca la fornicación, el que busca el robar, el que busca matar, el que busca herir a los demás. Habla de ese pecado, de aquel que ya ha sido perdonado, pero aún sigues en él. Por eso dice aquí que en el 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bendecido quiere decir bienaventurado. Será bendecido aquel que teme a Dios, aquel que teme a Jehová de los ejércitos, aquel que no toma la sangre de Cristo como cualquier cosa, aquel que viene a confesar sus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Veamos, sigamos viendo en
en tres cosas para aquel que está intercediendo. Porque la oración de fe, la oración que se hace el justo es aquel cristiano que ha sido justificado con la sangre del Cordero, que ha sido perdonado. Ese es el justo, no cualquiera. No el que hace justicia en el mundo, no el que anda haciendo lo que él quiere en el mundo, sino aquel que ha sido justificado y perdonado sus pecados, aquel que ha venido sinceramente a Dios a confesar sus pecados para ser perdonados. Por eso dice aquí en Santiago 5:16, dice así, vamos a leer la palabra. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice aquí, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero vamos a leer el 15, donde quiero enfocar la lectura. Dice, estoy leyendo Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Querido hermano, querido oyente, si tú oras con fe, si haces la oración de fe, eso trae tres cosas para aquel que estás intercediendo y para aquel que está orando. Alabado sea su nombre. Una de las cosas es lo más importante que Dios quiere en nuestras vidas. La más importante es traer salvación a tu vida. O sea, quiere decir que aquí dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. El Señor, el segundo punto, que Dios lo va a levantar. Primeramente, Dios le interesa la salvación de aquella alma que no se pierda por siempre. Pero también en ese versículo habla claramente que el Señor le levantará. Quiere decir que le levantará de su enfermedad, le levantará del estado como está, del estado quizás de depresión, del estado de desánimo, el estado de tristeza. En cualquier estado que estés, querido oyente, tu oración de fe ante Dios puede mucho. El tercer punto que hace Dios en este versículo dice, y Dios tendrá misericordia y le perdonará sus pecados. Dios tiene misericordia. Si tú oras con fe por ti mismo, pero también oras por aquellos que estás intercediendo, que quizás estén enfermos, quizás estén apartados de Dios. Estas tres cosas son las que hace Dios en esa persona. Estamos viendo que hace tres cosas. Primeramente, le salva de la condenación eterna, porque él se va a arrepentir. El segundo dice que el Señor le levantará de la situación donde está. Entonces vemos tres cosas. La tercera cosa dice que Dios va a tener misericordia y perdonará sus pecados. Hay perdón en Cristo Jesús, solamente en Él, no en ningún otro hombre, porque solo Jesucristo fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados y murió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre abogando por ti y por mí. Por eso hay salvación, por eso hay perdón de pecados, querido oyente. Por eso es tan importante la oración del justo. Es muy importante, querido hermano, en Cristo. Es muy importante que tú te sometas a Dios y que le ores a Dios por las necesidades tuyas y por los demás. Porque ocurrirán estas tres cosas porque está en la palabra del Señor, no es palabra mía. Querido oyente, no nos engañemos a nosotros mismos, querido oyente, porque todos somos pecadores, todos somos pecadores, aún aquellos que se creen muy santos. Dios nos ha santificado, es verdad. Dios nos ha perdonado, pero seguimos en esta carne, en este mundo, y seguimos pecando. Por eso no nos engañemos. Nadie puede decir yo no he pecado. Aunque haya confesado sus pecados, seguimos pecando. Porque todos somos pecadores, querido oyente. Pero si confesamos ante Dios nuestros pecados y nos arrepentimos, Él nos perdonará, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él te perdona, Él es fiel a su palabra. Si Él murió y resucitó al tercer día para tu salvación, ten la seguridad que te va a perdonar si tú te confiesas.
No te confieses, querido oyente, ante un hombre, porque solo Dios perdona los pecados para ser salvos. Alabado sea su nombre. Él es el Señor. Él es el único sumo sacerdote que derramó su sangre, querido oyente, por nosotros. Por eso, solo en Él hay salvación. En ningún otro hombre, así como dice en Hechos, alabado sea su nombre. En Hechos 4:12 dice claramente, querido oyente, te lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 4:12 dice así, alabado sea su nombre. Y en ninguno, dice la palabra del Señor, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, la gloria, Jehová de los ejércitos, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso no hay ninguna otra salvación. Nadie te va a poder salvar, ni tus obras, ni que seas tan buena gente. Eso es bueno, buenísimo, pero no te puede salvar tu alma. Por eso dice aquí la palabra del Señor que en ninguno hay salvación, en ningún otro hombre, porque Dios fue hecho hombre y habitó entre nosotros, pero ningún otro hombre. Si tú te confiesas ante un sacerdote terrenal, entonces no, él quizás te perdone, te diga te perdono, pero el único que perdona pecados para salvación es Dios mismo, por medio de su Hijo Jesucristo, alabado sea su nombre. Entonces es importante, querido oyente, que sepas de que no hay salvación más que nuestro Señor Jesucristo. No andes yendo a confesarte y salgas de ahí confesándote con un hombre terrenal y pienses tú que vas a ser salvos. La palabra de Dios me dice lo contrario, que solo en uno hay salvación, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Decía David, querido oyente, en el Salmo 32, alabado sea el nombre de Cristo. Salmo 32 dice la palabra del Señor, y te lo leo. Dice Salmo 32:5, decía David que tenía el corazón de Jehová, porque él pecaba, era pecador como nosotros, pero él siempre venía ante Dios arrepentido y le pedía perdón y sabía claramente de que seguiría pecando. Y Dios también lo sabe de que nosotros seguimos pecando, pero Dios espera que vengamos todos los días arrepentidos ante Él, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. David decía en el 32:5, Salmo 32:5, fíjate qué hermoso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón en Dios, alabado sea su nombre. Pero tienes que hablar como decía David. Mi pecado te declaré. David le declaró su pecado, porque no hay pecado que sea oculto ante Dios. Y no encubrí mi iniquidad. No encubras tu pecado, no encubras tu iniquidad. Confiésalo en nuestro Señor. Quizás mucha gente no lo sepa. Quizás el pastor, quizás tu hermano, quizás tu esposa no sepan tu pecado que tú tienes. No lo encubras ante Dios, porque ante Él estamos desnudos. Ante Él estamos nosotros a la vista de sus ojos. Él tiene sus ojos mirando tu persona y mirando mi persona. Dice aquí, dice David, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confiesa, él no se las confesó a ningún hombre, sino a Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. ¿Qué seguridad de David tenía de que Dios le había perdonado? ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque lo había confesado de corazón. En verdad estaba arrepentido de que había pecado contra Dios. Si tú te arrepientes de corazón, tienes que tener la seguridad, así como David, decir, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Cuando tú confiesas ante Dios esa maldad, ese pecado, Dios te va a perdonar. Y tienes que tener la seguridad, si te arrepentiste de corazón como David,
de que Dios te ha perdonado y te ha limpiado tus pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Es muy importante, querido oyente, dos cosas que te voy a decir cuando confesamos nuestros pecados. Es muy importante que sepas, alabado sea el nombre de Cristo. Arrepentirse, uno es arrepentirse de corazón, arrepentirse de verdad. No mentirte a ti mismo, porque a Dios no le vas a poder mentir, pero a veces nosotros queremos mentirnos a nosotros mismos para sentirnos bien, para sentirnos cómodos. Pero dentro de nuestro corazón, querido oyente, dentro de nuestro pensamiento, sabemos que no lo hemos hecho de corazón. Entonces tienes que venir arrepentido de corazón. El segundo punto que debe ser un arrepentido de corazón es convertirse a Cristo Jesús y que diga, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si alguna vez puedes decir esas palabras, es que tú estás seguro de que estás arrepentido y de que te convertiste a Cristo. ¿Qué es convertirte a Cristo? Convertirte a Cristo es luchar, es orar, es leer la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a la verdad. La palabra de Dios es la que nos guía ante Dios todos los días. Esta es la comida espiritual de cada cristiano, de cada hijo de Dios, para poder mantenernos firmes ante Cristo, ante Dios. Por eso es bonito arrepentirnos de corazón, pero es más bonito mantenernos firmes ante Dios, convertirnos a Cristo verdaderamente, predicar la palabra, predicar los milagros que hizo Dios en nosotros, que el primer milagro que está haciendo en ti y que hizo en mí es limpiarnos de todo pecado y darnos salvación y perdonarnos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz de Calvario para que tú y yo seamos salvos. Pero de nosotros depende, porque tenemos libre albedrío. A ti te toca escoger si es que quieres verdaderamente venir a Cristo, si es que verdaderamente quieres cambiar, que Cristo cambie tu vida, que vengas a donde hay paz, a los brazos de Cristo. Querido oyente, ojalá y un día puedas decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que ya no está uno para darle el antojo a la carne, para darle el antojo al mundo, sino que ahora seguimos la guía de Dios, que es la palabra del Señor. Ese es nuestro alimento todos los días. La oración, el ayuno, el leer la palabra, el escuchar la palabra como la estás escuchando ahorita. Ese es el alimento espiritual donde nos mantenemos firmes con Cristo. Pero más que nada, convertirnos verdaderamente a Cristo y no seguir las corrientes del mundo. Bendito sea su nombre. Si te gusta esta palabra, compártela por ahí a tus amigos, a tus hermanos. Escúchala, porque es palabra de salvación, es promesa de Dios. No es palabra del hermano Jera, sino que es palabra de Dios que te traigo. Dios me hizo sentir traerte esta palabra esta mañana. Dejé de trabajar para poder obedecer a Dios y traerte esta palabra de salvación. Arrepiéntete y conviértete a Cristo y verás la gloria de Dios. No te digo que no vas a tener aflicciones. No te estoy diciendo que no te vas a enfermar. No te estoy diciendo que no vas a enojarte en ocasiones. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy hablando de la salvación de tu alma. Porque en este cuerpo, mientras estemos, siempre tendremos tentaciones. Pero de ti y de mí depende si las agarramos o no. Porque tenemos libre albedrío. Dios no te va a hacer a la fuerza. Pero sí Dios siempre toca la puerta. Y si tú abres tu corazón para Dios, si tú abres tu puerta, la puerta de tu corazón, ahí está presente Cristo para salvarte de la condenación eterna y para ayudarte a seguir en esta vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, querido oyente. Dios te bendiga, hermano, y comparte esta palabra. Y si puedes ahí, dale like al video para que la compartan. Bendito sea el Señor. No es para mí ni para gloriarme, sino para que otros escuchen la palabra de Dios que ha sido expuesta esta mañana, porque es palabra fiel y verdadera. Bendito sea el Señor. Si quieres arrepentirte de tus pecados, haz esta oración. Padre mío, he entendido tu palabra,
de que tú me estás invitando, Dios mi amado Padre, para salvar mi alma. Ahora te confieso mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. He venido a ti porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, Padre. Perdóname, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, por la sangre que tú derramaste en la cruz de Calvario por mis pecados, porque pagaste el precio que yo debía de haber pagado, Padre. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi corazón. Ahora ayúdame, Dios mío, amado Padre, a estar convertido verdaderamente a ti. Ayúdame a seguir, Padre Santo, sabiendo de que tú ahorita ya me has perdonado, me has limpiado mis pecados y que ya no te acordarás de mis pecados nunca más. Te agradezco, Señor Jesús, por ser mi Padre. Ahora soy tu Hijo verdadero. Alabado sea su nombre. Gracias, hermano, por escuchar esta palabra. Y gracias. Y compártela. En verdad te lo digo, lo hago de corazón, para que también conozcas que hay un Dios todopoderoso que te ama. Y decir que digas tú en alguna ocasión que tú y tu casa serán salvos. Dilo con esa seguridad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tus familias, tus hijos, también lo van a servir. Bendito sea el Señor. Gracias. Dios te bendiga.